Hola, bienvenidos a los que se están uniendo a esta segunda transmisión. Bueno, desde ya, gracias por estar presente, para poder conversar entre todos este tema tan importante, sobre todo en estos tiempos y en estos contextos. Hola, hola, ¿se escucha? Yo te escucho súper bien. ¿Se ve la imagen bien? Yo la tengo un poco congelada, más que un poco, la verdad, pero ¿se mueve la imagen? Yo te veo súper bien. Ya, porque ¿Te escucho para bien? para mí quedó congelada, pero no es lo importante. Yo todos los días me veo en el espejo, así que me conozco bien, así que no necesito verme en movimiento. Así que con eso me mantengo conforme. ¿Cómo está, querido amigo? Bien, muy bien por acá. Bueno, le quiero dar de partida la bienvenida a todas las personas que ya se están uniendo. Como pueden ver, muy puntualmente o prácticamente muy puntualmente, nos hemos reunido una vez más, esta vez para conversar un tema que nos preocupa a todos. Probablemente en algún momento de su vida todos han oído hablar o conocen a alguien, si es que no, por experiencia propia, haber escuchado sobre un ataque de pánico. Yo en lo personal, esto siendo muy joven, antes de tener mi primer hijo, recién inaugurado a los 20 años, y de la nada y de manera espontánea y sin saber por qué, a veces las cosas suceden simplemente porque sí, sufrí un ataque de pánico. No conocía el nombre, nunca nadie me había comentado de que existía una naturaleza de la mente que a veces se dispara en una angustia feroz en donde todas las células de tu cuerpo piensan que se van a morir y que es algo inevitable. Y es curioso, ¿eh? Y se los comunico con toda la honestidad que me caracteriza, cuando terminó esa sensación, luego de haber explotado en llantos que duraron horas, lo único que atiné a decir es que esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ahora, ¿por qué estamos hablando con mi querido amigo Claudio Costa, psicólogo clínico, tremenda persona y también un tremendo profesional? Y es porque, al parecer, muchos de estos casos, síntomas que algunos incluso pueden confundir con lo que se conoce como un ataque de pánico, han comenzado a aflorar a propósito de la pandemia mundial que hoy día a todos nos afecta y de la cuarentena, que incluso personas que ya padecen de esto no han hecho más que agudizarse con esta dolencia de la mente, del alma, no sé cómo llamarlo. Podríamos partir explicando qué es un ataque de pánico y cómo se diferencia de algo que uno podría llegar a confundirlo. Bueno, un ataque de pánico también habría que distinguirlo de un trastorno de pánico, ¿no? Que es un criterio diagnóstico mucho más establecido, mucho más estructurado y tremendamente más delicado. Un ataque de pánico, por lo que todos entendemos también y muchas veces podemos escuchar, tiene que ver con sintomatologías que aparecen de forma extremadamente intensas en un periodo de tiempo incluso muy breve. Breve estamos hablando que el pic puede ser a los 10 minutos, puede durar unos minutos, 10 minutos como pic, incluso puede durar una hora. Y aquí nos encontramos con distintas sintomatologías que aparecen en ese momento. Primero es una sensación tremenda de miedo, de descontrol, y acá, como para poder hacer un buen criterio diagnóstico también, pueden existir distintos síntomas que se puedan dar algunos o todos en su conjunto. Nos encontramos, por ejemplo, con sensaciones más fisiológicas, como palpitaciones o una aceleración muy fuerte cardíaca, casi muy parecido a lo que es un ataque del corazón, dificultad para respirar,
náuseas, mareos, sensación de escalofrío o incluso sentir una sensación de calor, parestesias, que es esta sensación de adormecimiento de ciertas partes o hormigueo, mucha sudoración, entumecimiento, así como encontramos estos síntomas que son fisiológicos, nos encontramos también en el mismo momento con síntomas que son más bien mentales o psíquicos, como un miedo absolutamente intenso, como la sensación de una pérdida de control total, como la sensación, y aquí empiezan a ocurrir fenómenos tremendamente potentes, como es la desrealización, que es una sensación que cuando se vive es como que toda esta realidad es aparte de mí, ¿no? Ajá. Y una despersonalización, y que esto implica como la separación del cuerpo, es como casi que me estoy mirando desde afuera. Y lo más trágico es la sensación muy fuerte de que me voy a morir. Y esto es tremendo porque está fuera absolutamente de lo racional, de la lógica. O sea, no hay nada, por ejemplo, que me esté atacando, no veo ningún peligro evidente ni latente, pero efectivamente, con todo lo que estoy sintiendo, tengo la certeza de que me voy a morir. Todas estas sintomatologías no necesariamente se tienen que dar todas en su conjunto. Puede, dentro de los criterios diagnósticos, si uno cumple cierta cantidad, por ejemplo 4, 5, ya estamos dentro de la categoría que es un ataque de pánico. Perfecto, ya estaría considerado. Claudio, algo que siempre me ha saltado con tremenda inquietud respecto a los ataques de pánico es que uno por ahí, si es que me cuido bien, probablemente me voy a salvar de un ataque del corazón. Si es que tomo tales precauciones, probablemente ciertas dolencias o ciertas manifestaciones violentas de mi psique probablemente nunca vayan a suceder. Pero la pregunta es, de manera invisible quizás a veces, un ataque de pánico, ¿podemos encontrar cuál es el trasfondo de por qué le sucede a alguien? Vale decir, ¿tiene algo que lo gatilla? ¿O puede aparecer de manera espontánea, pero invisible, porque sí siempre hay una razón detrás, solo que no siempre es tan evidente? No siempre es tan evidente, y eso lo hace aún más complejo, porque no siempre hay una asociación, así como, me dio esto porque me ocurrió esto otro, no siempre está. Entonces, la crisis de pánico eso lo hace mucho más delicado. Igualmente hay que entender de que una crisis de pánico hay que hacer un buen criterio diagnóstico y descartar, por ejemplo, que tengas efectivamente un problema al corazón. Entonces ahí tienes que ir a hacerte un electrocardiograma o que esté asociado a algún problema de la tiroides y ahí tienes que ir a hacerte exámenes de sangre, otras cosas que principalmente estas dos, ¿no? Pero sacando este criterio diagnóstico, sacando, por ejemplo, que voy por la calle, está de noche y me vienen a asaltar, es muy probable que tenga estos síntomas y no sea como un cuadro, no sea un trastorno, sino es algo, todo lo que estoy sintiendo, tiene relación con lo que me está ocurriendo en el momento presente, como vivir el peligro en carne propia, ¿no? Como esta sensación de muerte real incluso. Descartando lo que acabo de decir y quedándonos solamente con esta sintomatología como ataque de pánico, podemos distinguir que una puede tener una causa evidente, dos, que es la mayoría, y acá nos encontramos con una infinidad de personas que dicen lo siguiente: hace mucho tiempo que tengo crisis de pánico, o me dio una crisis de pánico y no sé por qué me dio. Estaba bien, estaba trabajando, estaba caminando por la calle y de pronto sentí una sensación horrible de la nada que me iba a morir y todo esto que es muy, muy terrible. Ahora, lo que sí, desde mi experiencia, desde tantos años que llevo trabajando con personas y con gente, además de todo lo que dice la literatura, sí hay causas que generan la crisis de pánico. Uno también podría preguntarse de qué nos sirve entender las causas. Y muchas veces sirven porque hay muchas temáticas que necesitan elaborarse
necesitan verse, que quedaron ocultas en nuestro interior, guardadas, muchas veces como un mecanismo de poder cuidarnos a nosotros mismos y no poder sostener esa realidad que me ocurrió. Entonces, aquello que está guardado quiere aparecer también. Entonces, pueden aparecer por dos causas. Una, por la generación de algún evento de impacto emocional crítico en algún momento de nuestra vida, ¿ya? Que puede ser algún evento traumático, que a lo largo de la vida o en el presente a medida que voy viviendo, algo me conecta con eso y naturalmente viene esta explosión intensa de toda una emocionalidad y todo mi cuerpo reacciona. O, y esta es la más difícil de ver, que tiene que ver con muchos momentos en mi vida dentro de los cuales no pude vivirlos plenamente, es decir, lo tuve que quedar contenido y guardado, pero que por sí solo no generan un impacto emocional tan grande, pero la suma de todos ellos a lo largo de mi vida, en algún momento se va a acumular tanto que va a tender a explotar. Ok, perfectamente. Ahí es cuando se vuelve insospechado, pero es la acumulación de la cual ni siquiera éramos conscientes, termina, a propósito de lo que mucha gente decía, prácticamente por nada, apareciendo como una vía de escape. Queridos amigos, de partida darle las gracias a todas las personas que nos están viendo a través de esta red, en este programa en vivo. Simplemente recordarles que esta iniciativa del Instituto Ser y Conciencia es entregar atisbos y herramientas a través de estas conversaciones con expertos. En este caso me tocó a mí hacer de entrevistador, y que lo hacemos todos los días de la semana, incluso con Claudio. Este próximo día sábado también vamos a hacer otro live, ¿cierto?, a través de Instagram, hablando de temas que yo sé que a muchos también a ustedes les gusta, que tienen que ver con el asunto paranormal, visto de la psicología, de la ciencia y por supuesto de la parapsicología. También quiero decirles que tenemos a su disposición una serie de servicios de terapia. Estamos haciendo talleres en este instituto que hemos querido hacer con una iniciativa por los nuevos tiempos que corren, y ahí ustedes se pueden meter a la página de Instituto Ser y Conciencia y seguirnos en nuestras redes. Mañana vamos a tener un programa también muy interesante que ya lo vamos a anunciar, y querer decirles que ustedes tienen un espacio para hacer preguntas ya al final del programa. Sin embargo, estamos atentos a todo lo que ustedes están anotando. Por ejemplo, Pablo o Peble o CC dice: hace 3 días atrás empecé con dolor en el pecho y me quedaba sin respiración y empecé a temblar mucho y no podía parar. Es tremendo, ya me ha pasado 2 veces y no sé cómo calmarme. Y ahí tengo una pregunta. Cuando alguien quiere prevenir, va donde un especialista, por ejemplo, un terapeuta, un psicólogo. Pero cuando alguien tiene por primera vez y de manera insospechada un ataque, una crisis de pánico, en ese momento, porque ya después va a ir, dice: me tengo que tratar esto que me acaba de ocurrir, esta bomba que acaba de explotar dentro de mi pecho y que no sabía siquiera que existía, ¿qué es un consejo? Porque no sabemos a quién le puede dar esto. ¿Cuál es un consejo fácil, si es que existe, Claudio, de que alguien va por la calle, está en algún lugar, está lejos de su hogar, de una contención con amigos, y comienza a entender que le está viniendo una crisis de pánico? ¿Qué es lo que debiera hacer? Aunque yo sé que debe ser muy complejo, pero algún par de tips: respirar, sentarse, ¿qué cosa podría hacer? Voy a tratar de dar una respuesta que sí también hay que mencionar que cada caso es muy particular. También hay que evaluar el nivel de intensidad, de frecuencia, si lo ve por primera vez, un montón de cosas, ¿no? Los recursos internos de cada persona, pero en esos momentos incluso nos planteamos ante una paradoja, porque ¿qué es lo que tiende a hacer uno cuando sufre un ataque de pánico? O estas sensaciones que nos contaba el amigo. Uno lo que tiende a hacer es tratar de huir de la sensación, que es evidente, ¿no? Claro. Es instintivo. Incluso es instintivo, es como: me estoy sintiendo mal, quiero salir arrancando, me estoy desesperando, y la reacción inmediata es luchar contra lo que siento, ¿no? Y también resistirlo, ¿no? O controlarlo. Paradójicamente, que es muy entendible,
como huir de lo que nos hace sufrir o lo que nos hace desesperarnos, pero paradójicamente si huimos, más agranda, pero no como una analogía etérea o vaga o sin fundamentación, sino principalmente porque lo que ahí está ocurriendo es que existe una carga intensa a nivel emocional que llega a un nivel alto. Por ejemplo, si esta línea es nivel 0, ese pic emocional está en una escalada, probablemente en un pic, por ejemplo, 5, ¿no? Supongamos que del 0 al 10, y donde 0 es un estado de tranquilidad o estabilidad. Ahí estamos hablando de un nivel emocional alto, con sensaciones físicas. Entonces, si estamos en este pic, que es una carga, la lógica apunta a que hay que hacer una descarga, ¿no? Es decir, okay. No echarle parafina al fuego, digamos, que sería agregarle más pánico al pánico. Esa es una forma, ¿no? Como caer en la desesperación y desesperarme más, y ahí, por ejemplo, ¿qué podría ser echarle más leña al fuego? Que la gente que está alrededor se empiece además a desesperar, ¿no? O yo esté en un contexto en donde, por ejemplo, estoy con mi familia, estoy con mis hijos, o estoy en el trabajo, entonces, pucha, si yo me coloco así, los demás se van a sentir mal, se van a desesperar, entonces yo lo que hago es además contenerme y apretarme más, y no permito un proceso natural que tiene nuestro organismo, que es carga-descarga. Perfecto. Entonces, bajo esta lógica, lo que se necesita hacer en esos momentos es, la analogía sería ser una hoja en la tormenta. Entregarse, entregarse y dejarse llevar por la sensación, no luchar contra lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué pasa si una hoja lucha contra una tormenta? Probablemente se va a tender a romper, o un palito se va a tender a romper y no va a flotar. Lo que hay que hacer es entregarse. Ahora, esto que yo digo puede sonar simple, pero se trabaja en un contexto de psicoterapia, se va trabajando cómo surfear por esta sensación y no que la ola me coma, me liquide y me envuelva, sino cómo yo me sumo y la puedo surfear hasta llegar a una orilla más pacífica. Entonces, ¿cuál es el trabajo que uno hace en contexto de psicoterapia? ¿Y qué es lo que se entrena? Porque finalmente es un entrenamiento para poder vivir. Es como yo vivo esta situación. La vivo luchando, controlando, sumándome a una desesperación, o la vivo entregándome de una forma o confiando en la sabiduría propia de mi organismo, ¿no? Cuando dejo de luchar y simplemente vivo lo que me ocurre, y eso es incluso, por ejemplo, entregarme a la angustia, entregarme a la desesperación, lo que va a ocurrir naturalmente es un proceso de descarga. Muchas personas quiebran en llanto, por ejemplo. Claro. Ese llanto es vivir la angustia, es un proceso de descarga natural hasta va a llegar a un punto 0. Por eso la gente a veces, lloré muchísimo, no sé por qué, no importa, no tienes que entender. Lo peor que puedes hacer en ese momento es tratar de entender. No hay que entender nada en ese momento. En ese momento hay que vivir. Vivirlo no es resistirlo o luchar. Vivirlo es entregarse para naturalmente llegar a un punto de descarga. Si lo resistimos, el punto queda acá arriba, porque probablemente me voy a distraer, lo voy a controlar, lo voy a contener, pero esta carga de energía quedó en un punto alto. Y probablemente zafamos en la situación, probablemente podemos seguir en nuestra rutina, o yendo al trabajo, pero este puntito de acá quedó ahí arriba, nunca se descargó. Por ende, va a pedir otra oportunidad para poder descargarse. Y eso es otra crisis, o otro ataque. Vale decir, Claudio, dele nomás, maestro, que si es que de cierta manera el cuerpo ha colapsado
Es como de lo que, mira, es una forma, tú sabes cómo me gusta hablar a mí, como en metáforas, para siempre con la idea de que la gente haga un comparativo interno, aún más sencillo. Es como de aquello que la mente no se quiso hacer cargo, por distracción, por hacerse el loco, por lo que sea, el cuerpo se la va a cobrar en algún momento, precisamente por esa acumulación. Es una forma de decirlo. Por lo tanto, si el cuerpo, por decirlo así, está reclamando y está explotando en una crisis de pánico, el cuerpo sabe lo que hay que hacer. O sea, si tienes ganas de llorar, ahí es donde está la hoja en la tormenta, pues llora. Y llora a grito pelado, si es que así es como te nace hacerlo, porque todo lo que sea frenar, contener, no me vayan a mirar, no me lo permito, o qué exagerado, esto no tiene sentido, así que no lo voy a hacer, todo eso va a ser la peor estrategia para algo que te está pidiendo cómo moverte para que precisamente salgas al exterior, para que termine de alguna manera evacuándose, para que tú, ya después en la calma, puedes hacer la reflexión de por qué te sucedió esto e ir donde una terapia profesional, por ejemplo. Justamente, y ahí nos lleva a un punto muy importante que conlleva a cómo abordar distintas enfermedades. Y tiene que ver con que existe una sabiduría natural del organismo, que el organismo o el ser sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. Es muy natural. Y uno lo ve en cosas muy lógicas. Por ejemplo, la otra vez, supongamos, muy sencillo, conversaba con un amigo y me decía, oye Claudio, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Y yo le decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Me compré una Coca-Cola, me compré café y me compré un Mentix, porque voy a pasar toda la noche trabajando. Entonces, claro, pasó toda la noche trabajando, no durmió nada, no descansó, entregó el trabajo, pero al otro día estaba muy mal. Entonces, y yo le pregunté, bueno, ¿por qué hiciste esto? Me decía, es que yo soy muy responsable y yo jamás falto nada, entonces yo no me puedo permitir no poder entregar este trabajo. Entonces ahí podemos distinguir dos cosas. Una, que el organismo sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. Estoy cansado, descanso. Tengo sueño, duermo. Naturalmente el organismo se va regulando para llegar a un punto de equilibrio y bienestar. Y esto no solamente con lo fisiológico, sino también con lo psíquico, lo emocional, con lo mental. Ahora, ¿qué es lo que corta el proceso natural de sanación o de bienestar? La mente. O la construcción del yo. En este ejemplo que les acabo de dar, es como, porque yo soy responsable, como yo soy tan responsable, como yo no me puedo permitir fallar, corto el proceso natural. Entonces, el ser da la respuesta y el ego o la construcción de identidad con sus pensamientos, sus ideas, sus patrones, su forma de vivir, no ayuda, en este ejemplo, a llevar un flujo natural. En el caso de una crisis de pánico, supongamos, hace 2 días tuve que atender a una persona justamente por crisis de pánico, ¿no? Entonces, esta madre de familia, ¿no?, estaba con sus hijos y le empezó a dar una crisis de pánico. Evidentemente era muy entendible por todas las situaciones que estaba viviendo en contexto de cuarentena, por temas de su trabajo y por otros temas familiares. Y tiene una característica de identidad que la hace ser fuerte o aguantar o sostener o tener que ser el pilar de toda una familia. Por ende, dentro de eso va muy en contra de simplemente poder vivir, y eso es conectarse con algo tan sencillo como me siento mal, estoy vulnerable, quiero llorar. Y todo eso que no me permito vivir por esta característica de identidad hace cortar un flujo natural del ser, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que su organismo, por ayudarla a llegar a un punto de equilibrio, y le vamos a poner el lado bueno a la crisis de pánico, le da la oportunidad de, bueno, todo lo que no viviste, lo vas a vivir ahora. O sea, ya esto ya no lo puedes contener. Tenemos que limpiar.
tenemos que ayudarte a vivir aquello que no has vivido y lamentablemente, como no lo hiciste en su debido momento, te va a tocar ahora. Y te da una crisis de pánico. Ahora, si la crisis de pánico se vive como hay que vivirla, sintiéndola plenamente, te va a permitir nuevamente llegar a un punto de descarga. Entiendo. Mira, Claudio, hay varias personas que están haciendo un montón de preguntas. A ver. Nosotros en algunos minutos más estamos juntando varias que acá se han estado dando y vamos a seguir colocando más, porque hay algunas que son muy interesantes y varias que se repiten. Quiero rescatar dentro de la gran cantidad de personas que hoy día nos acompaña y agradecerles como siempre, y no está de más recordarles que el programa de hoy es, al igual que el de ayer, el del resto de la semana y la semana siguiente, son conversaciones con expertos de la salud en distintos tipos de terapia, que ellos son profesores que dan clases de formación en nuestro Instituto Ser y Conciencia, que está a disposición para ustedes y que pueden verlo desde las páginas. Queremos hacer este acercamiento en los tiempos que sabemos que se hace más que necesario tener estas conversaciones para que ustedes puedan afianzarse y afirmarse en los momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Rescato un comentario entre los cientos y miles que hay de Pilo Troni, que nos escribe esta amiga, que dice: gracias, yo lloro, después respiro y para adelante otra vez. Saludos. ¿Sabes lo que me da la impresión? Y aquí tú me dices si me equivoco o no. Es que alguien que es más propenso a que le venga quizás un ataque de pánico, o que le venga así, pero así muy, muy, muy fuerte, son aquellas personas que quizás no se permiten tanto sentir. Aquellos que buscan el control, entonces, y que les ha ido bien. Gente exitosa, quizás otros no tanto, pero no permito que las sensaciones me controlen. Entonces, como que las tengo, las miro, ¡pum!, y las canalizo inmediatamente en la cabeza, les pongo un nombre, hago algo con esa, transo con lo que siento, lo coloco, digo ya, ok, pero lo dejo, o sea, lo intelectualizo. Entonces, esas personas que son funcionales en la vida, como tanto son personas inteligentes, probablemente estudiosas, que confían mucho en la posición de su actitud mental de las cosas, cuando dicen yo soy firme, tengo problemas pero aguanto, de la cabeza. Esto es un cuerpo reclamando emociones, falta de llanto quizás, falta de desesperación, porque todo lo tengo controlado, nunca me logro desesperar, ¡pum!, y te boicotea, pero quizás, viéndolo de un lado positivo, en una necesidad quizás natural de una experiencia, digamos, de que yo no he logrado conectar con mi interior más emotivo. Sí, de todas maneras, yo creo que efectivamente, y así se enseña, y así se habla, un ataque de pánico está catalogado dentro de un criterio diagnóstico, que es el DSM-4, como un trastorno de ansiedad. Por tanto, es una enfermedad. Quitándole la categorización de enfermedad, yo quiero apuntar más, y también es algo que tú también dices, que tiene que ver con una sabiduría interna natural que siempre nos va a apuntar a un punto de equilibrio y bienestar. Por ende, mientras más cargas tengas sin descargar, sin vivir como hay que vivirlas y sin hacerse cargo de aquello que las provoca, siempre vamos a tener una línea muy arriba. Recordemos que muchas vivencias sin descargar y sin hacerme cargo se van sumando, y muchos puntitos forman una línea. Esa línea, cuando sube, ya es mi realidad, y eso es una depresión, por ejemplo. Lo entiendo. Qué buen ejemplo, Claudio. Tremendo. No, te pasaste. No, es que yo creo que esa es la explicación más gráfica, que podríamos incluso hasta hablar de cómo evitar una crisis de pánico. Probablemente quizás ponerse al día en este puente que está cortado entre el afuera y el adentro de cada persona. Totalmente. Ahora, y aquí viene la paradoja, y que probablemente tiene un poco más fundamento con esta breve explicación que he dado. La paradoja de no tener una crisis de pánico es teniendo una crisis de pánico. Me refiero, y aclaro el punto, para no volverla a tener, tengo que vivir lo que está sintiendo. ¿Cómo yo puedo dejar de tener pena, por ejemplo? La forma de dejar de tener pena es teniendo pena. Exacto. No hay otra forma. Lo demás es solo evitar,
distraerse, contener. Pero supongamos que, no sé, ustedes están en su cuarto, están sentados en este momento en una silla, su cuarto es su interior. A lo mejor la silla no les agrada, etcétera. Entonces van, se ponen en la ventana, se distraen, ven, okay, se les olvidó la silla. ¿La silla dejó de existir? No ha dejado de existir. Sigue estando, ¿no? Por tanto, ¿puedo como bypassear, puedo distraerme, puedo seguir la vida, puedo hacerla funcional? Sí, pero la silla sigue existiendo y es algo que te tienes que hacer cargo, ¿no? Ajá. Porque si no, te vas a dar la vuelta y como se te olvidó, ya ni siquiera la vas a ver y te va a molestar. Te vas a encontrar de choque con la silla. Eso es una... Entiendo. Ok, o sea, me parece como de costumbre maravillosa tu explicación, amigo mío. Me gustaría pasar algunas preguntas, porque son demasiadas, sí, Claudio. Voy a tratar de juntar aquellas que más o menos se parecen una entre otras, entre sí, y desde ya darle muchas gracias por toda la gente que se ha unido a este tema. Bueno, es importante. Les digo, aquellas personas que nunca les ha ocurrido algo así, o que solamente conocen a alguien, es indescriptible el dolor que uno puede llegar a sentir, digamos, es una desesperación que está, yo me imagino que para muchos, más allá incluso de su entendimiento, de pensar de que pueden llegar a sanarse o controlarlo, porque es feroz, es realmente feroz, y se los digo obviamente de una experiencia única, personal, que fue una de las cosas que me invitó, por supuesto, a tener una mejor existencia, vida, tanto por dentro como por fuera. Fíjate que una pregunta, para tratar de contestar las máximas posibles, nos preguntan la diferencia entre crisis de pánico y de ansiedad. ¿Hay una diferencia o son dos nombres distintos para eso, no? Coloquialmente se puede entender lo mismo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de términos coloquiales, como tuve un ataque de ansiedad, tuve un ataque de pánico. Si lo dejamos en términos coloquiales, son lo mismo. Ahora, la ansiedad, la crisis de pánico o el ataque de pánico está dentro de los trastornos de ansiedad, y como trastorno de ansiedad, dentro del DSM-4, que es el Manual de Criterios Diagnósticos a nivel mundial, existen diversos trastornos, ¿ya? Como agorafobia, fobia, trastorno ansioso, crisis de pánico. Ya como trastorno, que es trastorno de pánico, y el trastorno de pánico, que es un cuadro, se compone de ataques de pánico. Perfecto. Muchos ataques de pánico componen el cuadro trastorno de pánico. Ok, perfecto. Me nos pregunta acá Constanza, KLA, ¿recomendarías, y yo aprovecho de sumarme esta pregunta, ¿existen pastillas o algún tipo de medicamento para las crisis de pánico? Ya, ok, ya este es un tema que es muy interesante y voy a tratar de acotar mucho la idea. Sí existen, ¿ya? Pero aquí viene como el ojo. Mira, y voy a partir diciendo esto. Existen y funcionan, ¿ya? Como por ejemplo, cuando tú vas al psiquiatra, suponga, vas a un psicólogo o a algún especialista del área de la salud mental. Tú te sientas y te dicen, bueno, ¿usted tiene palpitaciones? Sí, ok, perfecto. ¿Y usted le duró 10 minutos? Sí, ok. Entonces, ¿y usted sintió ganas de morir? Sí, ok. Entonces, en 10 minutos, no todo, por supuesto, pero voy a hacer una... bien, usted entonces tuvo un ataque de pánico, ¿cuál es la frecuencia? Sí, entonces usted tiene un trastorno de pánico, entonces ahora, como usted está enferma y usted tiene un trastorno, entonces le vamos a dar un medicamento, ¿ya? Porque usted ya está catalogada de enferma. Entonces sí, ahí te van a dar inhibidores de recaptación de serotonina, entonces te van a dar antidepresivos, que también se ocupan para las crisis de pánico, te van a dar benzodiazepina, que son sedantes, te van a dar alprazolam, clonazepam, etc. Ahora, lo que no te enseñan, o lo que no se dice, es que primero son drogas y provocan adicción. Y aquí voy a dar una opinión desde mis años de experiencia y también desde todo lo que he estudiado. Es muy delicado el tema de toma de medicamentos. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Por qué? Porque disminuye el síntoma. ¿Lo repara? No.
Ok, yo creo que todos en la casa, también un porcentaje muy alto, lo entienden. Maestro, perfecto. ¿Sí? Perdón, me gustaría rescatar algo que dijiste. Una vez alguien preguntaba si eran drogas o no estos medicamentos, que tan costosos por lo demás, y ya te voy a leer un comentario muy interesante de alguien. A ver. Y por ahí alguien levantó la mano. Por supuesto que son drogas, digo. ¿Por qué alguien que ha sido tratado con estos medicamentos hay que quitárselos de a poco? Porque igual que una adicción, pues, tenés que ir así. Porque el cuerpo ya está adicto. O sea, es una droga, véase como se vea. Te cuento un poco, Fabiola Vares Sursa nos dice, muchas gracias por el programa, esto es tan desesperante. Bueno, ella lo debe conocerlo del tema que estamos hablando. Y es muy caro atenderse con un especialista, más medicamentos es demasiado. La salud pública es mala, esta enfermedad no tiene cobertura. Entonces, yo lo junto con esta pregunta que nos hace Eliana Elisa. ¿Existen remedios caseros para la crisis de pánico? Y en realidad yo lo enlaza con con la fitoterapia, que es parte también de los cursos y talleres que nosotros hacemos, que tenemos una gran especialista como Andrea Ursúa. Cabe suponer de que si es que uno tiene una especie de herbolaria, de un recetario de regulación de los funcionamientos de tus órganos, de que, ojo, muchos males de la cabeza y todo, tienen que ver por las toxinas que no eliminamos. Incluso comportamientos y parte del carácter de ciertas personas y sobre todo adolescentes a veces tienen que ver con sus malas dietas, simplemente. Entonces, podría, como un modo de contención y regulación en el tiempo, en donde uno podría hacérsela de su propio huerto, teniendo la plantita que uno necesita, hacer algún tratamiento efectivo con fitoterapia, algún remedio casero, como nos preguntan. Sí, de todas maneras, y ahí está muy bien la palabra de terapia complementaria, porque justamente apoyan y complementan un proceso que debe llevar la persona. Entonces, con el tema de los medicamentos, una persona que ya está tomando medicamentos no lo puede dejar abruptamente. Las consecuencias pueden ser más terribles, porque efectivamente es una droga que provoca muchas consecuencias que quizá en otra oportunidad podemos dedicarnos a hablar de eso. Funcionan, sí funcionan, pero también se puede ir reemplazando para provocar un mismo efecto, como por ejemplo medicina desde la fitoterapia. Fitoterapia también, yo trabajo con Andrea, que es la fitoterapeuta, y en conjunto vamos equiparando, es decir, mientras vamos trabajando ciertos recursos a nivel interno, ella va aportando con estos medicamentos naturales para generar a las personas como una sensación de calma, de tranquilidad cuando lo necesiten, por mientras en el contexto psicoterapéutico se van integrando otro tipo de recursos, por ende son muy complementarios, así como flores de Bach, fitoterapia y otras más. Mira, hay una pregunta que se repite mucho, y mira, yo no sé si hay que tener alguna otra expertise para contestarla correctamente, pero obviamente con todos, digamos, los respaldos académicos de los magíster y todos los otros cursos que tú has hecho para profundizar, muchos preguntan sobre fumar cannabis, ¿cierto?, como prevención. Antes que me conteste, yo también he sabido de personas que les da ataque de pánico por la cannabis. Es como cuando alguien podría decir un mal viaje, o que le dio la pálida, como se dice, digamos, en un lenguaje mucho más coloquial, le dio la pálida, come tal cosa y todo para que se te quite el efecto, y ahí fue, en este caso, al fumar esta planta enteógena con capacidades psicoactivas muy potentes, y que a esta altura no está de más decirlo que las propiedades medicinales que tiene y analgésica, sobre todo por su componente del CBD, es maravillosa, fuera de todo el estigma social que ya, prácticamente, digamos, han bajado bastante ya esos maremotos, pero es una planta medicinal que ocupada de manera correcta, porque si yo también quiero ir a intoxicarme con un jarabe para la tos, digamos, me voy a pegar la ola del siglo, digamos, pero el remedio no está hecho para eso. Pero las cannabis en sí tienen una gran cantidad de fundamentos y sustancias activas que son beneficiosas para la salud. Pero la pregunta que hacen es si fumar cannabis como prevención. Yo he visto lo contrario, no sé si a alguno le funciona. Dentro de los muchísimos casos, no hay una regla certera, sí,
hay casos en que personas que al fumar les provoca un ataque de pánico. Y eso sí ocurre. Ahora, eso puede estar asociado a distintas cosas, que a lo mejor al fumar conectó, como se provoca una apertura, conecta con algo que hace salir toda esta avalancha que ya estaba dentro, o pueden haber otras explicaciones. También el abuso de cierta sustancia o cannabis mezclado con otra cosa puede gatillar. Entonces, yo diría que para prevención, o sea, si estás con atisbo ya de estar sintiéndote mal y con ataques, al menos disminúyela. Sí, se puede, yo la recomendaría con justa razón, con personas que trabajen con la cannabis de forma medicinal. Por ejemplo, una fitoterapeuta que hace sus preparaciones y las dosis adecuadas y muy reguladas y que sirven en ciertos contextos. Entonces, yo sí te recomendaría que si estás pasando por periodos en donde estás sintiendo que probablemente está ahí o ya viviste una, al menos baja mucho la dosis. Ojo acá, porque muchas personas tienden para surfear esta crisis de pánico, ataque de pánico, consumir algo, como, pucha, estoy ansioso, no sé qué, me tomo un medicamento, estoy ansioso, no sé qué, me tomo esto otro. Entonces, eso corta de nuevo un proceso natural, ¿ya? Que tiene que ver con convivir lo que a mí me está ocurriendo. Por ejemplo, lo voy a poner de esta forma. A mí se me muere un ser querido. Uh-huh. Yo estoy sufriendo, tengo pena, ¿ya? Entonces, ¿quiero llorar? No, me voy a tomar algo para calmarme. ¿Me calmé? Me calmé. ¿Paró mi dolor interno? No paró mi dolor interno. Entonces, ojo, porque después la va a cobrar. Entonces, si van a ocupar medicina complementaria, tiene que ser con especialistas que entiendan estos fenómenos, que sea un apoyo y no un bloqueo. Necesitamos apoyar un proceso para construir recursos internos y acompañar el proceso de vivir la experiencia y vivir momentos efectivamente de calma y tranquilidad. Lo entiendo perfectamente. Oye, nos siguen llegando una tremenda cantidad de consultas. Kirnut también incluso nos hablaba de algo que tú dijiste al comienzo sobre la despersonalización que se genera, que fue un poco como me vino ahí. También alguien comentaba que, a propósito de todo lo que has explicado, y con respecto, déjame decirle a modo muy personal, que en el caso de la cannabis, digamos, o de otras plantas de características enteógenas, vale decir que puedan de alguna manera modificar o podemos decir ampliar tus sentidos de la conciencia, es muy fácil distinguir en qué está uno. Cuando uno toma algo para evadir, es un problema. Cuando uno toma algo para encontrarse, o sea, una cosa es para arrancar y otra cosa es querer hacerte cargo. Entonces hay distintas actitudes sobre cómo enfrentar el consumo de estas cosas y siempre de manera regular. Si es que yo, no sé, probablemente me estoy dando una dosis de algo todos los días, probablemente no es que me quiera encontrar, a menos que esté demasiado perdido, probablemente ya estoy evadiendo algún asunto. Y lo que hemos explicado, lo que ha explicado Claudio todo el rato, es que la crisis de pánico en su fundamento es algo que explota porque es una granada guardada debajo de la cama y de la cual no nos hemos hecho cargo y en algún momento sale finalmente a la luz. Mira, preguntan mucho, mientras tengo acá el computador con las preguntas aparte, sobre las recomendaciones, preguntas de terapia como acupuntura, meditación, y nos siguen llegando todo tipo de consultas sobre fitoterapia y flores de Bach, o Bach, como algunos prefieren decirle. Totalmente son muy recomendables. Flores de Bach, fitoterapia, acupuntura. Sí, es importante, y esta es mi recomendación, llevar un trabajo más profundo, un trabajo psicoterapéutico y que se pueda acompañar con medicina y terapias alternativas que efectivamente van a apoyar y ayudar. Incluso si estás yendo al psiquiatra y estás con medicamentos, y estás con farmacología, necesariamente tienes que hacerte cargo y llevar a un proceso, si no solamente vas a ir conteniendo algo. Entonces, todas las terapias complementarias ayudan
Totalmente, sí ayudan, aportan muchísimo, ¿no? Perfecto. Nosotros prometemos siempre que queremos entregarles estos programas a diario. Junto a Andrea, otra socia, amiga, que está también ayudándome a revisar las preguntas, que tiene que ver porque mañana tenemos un tema muy interesante y nosotros dos nos volvemos a encontrar el día sábado para hablar sobre los fenómenos paranormales vistos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista experiencial, vale decir, en lo personal, e incluso también parapsicológico. Mucha gente se sumó el día de hoy y recordarles a todos que vamos a hacer un programa de esta naturaleza con expertos de la salud mental, particularmente terapeutas de todo tipo de naturaleza, que además son profesores de nuestro Instituto Ser y Conciencia, donde vamos a empezar, nos bien volvamos a la normalidad, retiros, todo lo que ustedes pueden encontrar en la página. Y de ellos vamos a hacer un programa diario con cada una de las especialidades de nuestros grandes profesores, maestros y terapeutas con los cuales contamos. Y hoy día, obviamente, nos acompañaba Claudio Acosta, además tremendo amigo personal. Me gustaría, como última cosa, dar algo que mucha gente se ha estado incorporando a poco, que cómo reconocer la crisis de pánico y finalmente cómo se define y cuál es la cura a lo que tenemos que finalmente hacer con nosotros mismos, ya sea de la mano de un profesional o dentro de las posibilidades particulares para finalmente zafar de esto que es tan horroroso, que es un cuerpo colapsado y que siente que se va a morir. Justamente eso, un ataque de pánico, desde otra mirada también es una respuesta natural del ser, a través de muchas sintomatologías como palpitaciones, sensación de que me voy a morir, etcétera. Pero finalmente es como un grito desesperado diciendo: hey, estoy acá, escúchenme, por favor, ayúdame y hazte cargo. Y eso es un llamado a uno mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo uno puede actuar frente a eso de una forma muy humana y compasiva? Y aquí podría dar el ejemplo de ¿qué harías tú con un ser querido, ¿no? ¿Qué harías tú con tu hija, tu hijo, que lo ves ahí llorando, sufriendo? No creo que vayas y le digas, ya, déjate llorar, o vas y le cierras la puerta de un portazo. Lo más humano y lo más natural es ir, abrazarlo, contenerlo, dejar que llore y acompañarlo en el dolor. ¿Por qué no hacer ese gesto con uno mismo? ¿Por qué no acompañarnos de la forma más humana cuando vivimos una crisis de pánico, que es un sufrimiento tremendo? Pero internamente sí podemos acompañarnos en ese instante muy doloroso y podemos estar ahí, podemos sostenernos, porque eso va a pasar. Wow. Claudio, te quiero dar las gracias y extender este agradecimiento para toda la gente que hoy día asistió a este programa en vivo desde Instagram, en nombre de nuestro Instituto Ser y Conciencia. Esto lo vamos a colocar también en redes sociales, lo pueden revisar después, lo pueden compartir si ustedes quieren. Esto lo hacemos por la mera y sencilla razón de que entendemos que son tiempos difíciles y como siempre ha sido nuestra vocación, yo desde los medios, Claudio desde su consulta, tirar una cuerda de ayuda a todo quien que lo necesita. Eso es lo que estamos haciendo y les doy gracias de verdad por todos los comentarios, por todas las felicitaciones. Y bueno, estamos acá obviamente para servir, estamos acá para ayudar todo lo que podamos, sobre todo hoy que tanto se necesita con este tema tan interesante que algunos lo han vivido por desgracia en carne propia y que está ahí latente probablemente en muchos, dado el hacinamiento, la cuarentena y todo como el mundo está de difícil actualmente. Quiero recordarles un par de cosas, que el día de mañana tenemos 2 programas, fíjense. Vamos a estar hablando sobre fitoterapia, a propósito, y sistema inmunológico, y también de niños con autismo, guía para padres, ¿cierto? Y también son esos 2, aquí me corrigen, educación y guía para padres en cuarentena, ¿cierto? Y les repito, fitoterapia y sistema inmunológico, que es hartas preguntas que surgieron a propósito de ese tema el día de hoy. Extender la invitación, este programa lo vamos a hacer todos los días. Mañana tenemos horario especial, 2 programas, tenemos Happy Hour y el sábado yo vuelvo a aparecer, siempre voy a estar detrás de cámara, pero en esta oportunidad y el próximo sábado junto a mi amigo Claudio Acosta, tremendo psicólogo clínico. ¿Algunas palabras al cierre, querido amigo?
Bueno, cualquier persona también que necesite una ayuda, una consulta, están abiertas nuestras redes sociales, está abierto también nuestro teléfono, nuestro mail, así que cualquier inquietud, si quieren profundizar, también escríbanos para ver la forma en que los podemos ayudar. Y bueno, este es un espacio que está para ustedes, así que desde este lado también muy agradecido por la convocatoria, por sus preguntas y bueno, vamos a estar al servicio también de todos ustedes. Y muchas gracias también. A usted, querido amigo, muchas gracias a todas las personas que nos ayudan a hacer también que nos está escuchando y a toda la gran cantidad de personas que hoy día se dieron una vuelta por acá y pudieron compartir lo que nuestro querido amigo especialista tenía que darles en términos de consejo y explicaciones respecto al tema de las crisis de pánico. Mañana 2 programas, respectivamente van a estar a eso de las 8:30 y después a las 10 y así seguimos jueves, viernes y también los sábados. Y la próxima semana sin parar, hasta que sea todo lo necesario. Cuídense, querido amigo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.